Muy buenas noches para todos. Saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de Familia Misión Grande. Le damos la bienvenida y esta noche tenemos una enseñanza que la hemos titulado Prudencia y Sencillez. Es una enseñanza que usted no escuchará muy comúnmente en la iglesia, ¿sí? Porque es algo que no se enseña, porque a veces tenemos un mal concepto de las cosas, pero el Espíritu Santo esta semana me habló de eso y yo dije, pues lo voy a enseñar porque el Señor me habló y lo voy a enseñar. Entonces muy pocas veces, creo que usted nunca lo va a escuchar, pero pues Dios nos dio esa palabra y la he titulado Prudencia y Sencillez y está basada en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 17. Y esta enseñanza nos habla de 4 animalitos. ¿Sí? Nos habla de la oveja, pero también nos habla de lobos, pero también nos habla de serpientes y también nos va a hablar de palomas. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo 16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Entonces nosotros vemos que el Señor nos dice que Él nos envió a esta tierra y nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Qué pasa con una oveja en medio de los lobos? Pues los lobos se la comen. Y el Señor nos hace ver que nosotros estamos en este mundo como ovejas en medio de lobos. Nosotros como cristianos debemos entender que nosotros no estamos viviendo en el cielo. Nosotros debemos entender que nosotros estamos viviendo en medio de lobos. ¿Y qué esos lobos que quieren hacer con nosotros? Nos quieren pelar, nos quieren matar, nos quieren bajar. Eso es lo que el Señor nos estaba mostrando. Y por eso el Señor dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como nosotros como cristianos no sabemos lo que es ser como paloma, porque eso es lo que siempre se nos enseña a través de la palabra de Dios. Hemos hablado del Espíritu Santo, que en nosotros se debe manifestar el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, y todo eso nosotros somos expertos en ser palomas, porque eso es lo que Dios trabaja en nosotros y en nuestro carácter. Y nosotros tenemos un buen concepto del Espíritu Santo, de sencillez, de lo que debemos hacer, y por lo general los cristianos cuando nacemos de nuevo, nuestra actitud cambia y nosotros aprendemos a ser como palomas. El problema es que después que nacemos de nuevo, se nos quita la otra parte, que dice ser prudentes como serpientes, porque uno dice, uy no, serpiente, el diablo, uy no, nosotros no queremos nada del diablo. Entonces ya inmediatamente uno se cierra a la otra parte que Dios nos dice que nosotros debemos ser, porque ahí nos dice que debemos ser como palomas, pero también tenemos que ser como prudentes como serpientes. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ver que nosotros tenemos 2 áreas en las cuales Dios nos habla que mientras estamos en este mundo que es de lobos, nosotros debemos ser como palomas, pero también tenemos que ser como serpientes. Y dice que debemos ser prudentes como la serpiente. En otra versión dice que nosotros debemos ser sagaces como las serpientes. Entonces uno a veces cuando es cristiano, uno dice, no, pues yo soy bueno como paloma, pero como serpiente, pues no, pues uno pierde esa sagacidad cuando uno viene a Cristo, porque a usted le enseñan que usted, si alguien pone, que usted puede poner la otra mejilla, y usted pierde lo de ser prudente como una serpiente, y es cuando vienen los lobos y nos bajan la cabeza. Pero el Señor nos dice que nosotros en unas áreas de nuestra vida debemos ser como palomas, pero en otras áreas de nuestra vida debemos ser como serpientes, porque déjeme decirle lo que sigue diciendo. ¿Y guardados de quiénes? De los hombres. Ahí no dice que nos guardemos de los demonios, dice que nos tenemos que guardar ¿de quién? De los hombres. Es decir, que nosotros debemos aprender a ser sagaces para guardarnos de hombres, porque hoy en día hay hombres malos, hay hombres que quieren dañarnos, hay hombres que quieren robarnos.
Cuando usted ve y la gente en el mundo tiene un mal concepto de los cristianos, a usted le hablan de un cristiano y una persona que es incrédula inmediatamente piensa que un cristiano es una persona boba, que es un tonto, que se deja robar, que se deja hacer lo que sea, porque ellos son como palomas, pero no tenemos lo de... Entonces, pues nos roban, nos estafan, nos engañan, porque en el nombre de Dios muchos hombres buscan a los cristianos para dañarlos. Y el Señor nos dice que nos cuidemos de los hombres, que nos guardemos de los hombres. Y dice, porque os entregarán a los concilios. ¿Y a dónde? ¿Y qué harán con nosotros? ¿Nos acariciarán? Mire, qué curioso que la palabra de Dios dice que nos van a entregar a los concilios y a las sinagogas. Es decir, que dentro de los mismos cristianos van a haber personas que están ovejas, que son lobos disfrazados de ovejas y que van a buscar dañarnos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros como cristianos no debemos desconocer eso. Nosotros necesitamos también entender y ser prudentes como serpientes. Porque cuando uno es cristiano, uno piensa que todo el mundo en la iglesia es lindo. Que nadie le va a hacer daño a uno. Que nadie lo va a estafar. Que nadie le va a robar, que nadie lo va a engañar. Pero déjeme decirle que dentro de las iglesias también hay personas que estafan, que roban, que atentan contra los otros hermanos y que les hacen daño. Por eso Dios dice que nos guardemos de ellos, porque aún ellos buscarán azotarnos. Entonces debemos entender que Dios nos habla que hay dos partes que nosotros debemos trabajar en nuestra vida. Una es la sencillez de la paloma, pero la otra es la prudencia de la serpiente. ¿Listo? Entonces seguimos. La paloma representa al Espíritu Santo. Entonces en nosotros debe manifestarse el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces eso debe manifestarse en nosotros. Yo no les estoy enseñando aquí que ahora usted va a salir con malicia y va a empezar a pelear y todo eso, porque eso no es lo que yo les estoy enseñando. Yo les estoy enseñando que así como nosotros debe manifestarse el fruto del Espíritu Santo, también debe manifestarse la prudencia de una serpiente, no para atacar y hacer daño, sino para guardarnos y protegernos de los lobos. ¿Sí me hago entender lo que les quiero enseñar? Para que no nos tengan más como bobos, que nos pueden engañar, que nos pueden robar, porque como nosotros perdonamos y no le hacemos mal a nadie, entonces la gente viene y aprovecha y trata de aprovecharse de nosotros. Y el Señor nos dice que nosotros debemos aprender a ser como serpientes, pero no quiere decir que ahora usted va a actuar todo el tiempo como serpiente y se le va a olvidar que usted debe manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, porque eso es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. La palabra de Dios dice que en qué nos conocerán, en que nos amamos los unos a los otros, en que nos comportamos de una manera diferente. Pero si nosotros miramos esa palabra prudente, cuando nos habla que debemos ser prudentes como las serpientes, en el original es una palabra griega que significa o que se escribe fónimos, ¿sí? Prudente allí es fónimos y quiere decir que actúa con sabiduría. Entonces cuando dice prudente, dice que nosotros debemos actuar con sabiduría. ¿Y sabe dónde más aparece esa palabra fónimos? En el Nuevo Testamento, esa palabra fónimos aparece en la escritura de la casa sobre la roca. La misma escritura, en Mateo 7:24 aparece esa misma palabra, fónimos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre fónimos, como la serpiente, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces lo que nos enseña esto es que el hombre prudente es una persona que piensa y analiza en lo que puede suceder. Quiere decir que este hombre edificó su casa sobre la roca pensando en lo que podría pasar. Él dijo, yo voy a construir mi casa en la roca porque si viene la lluvia me puedo inundar, pero si estoy en la roca no me voy a inundar. Entonces él hizo su casa y cuando vinieron todas las dificultades, su casa no cayó, porque cuando él la edificó pensando en lo que podría suceder. Uno como cristiano a veces pierde la
prudencia de la serpiente, porque uno piensa, no, yo estoy con Dios, a mí nada malo me va a pasar. Entonces es como el insensato de la casa sobre la arena. No, eso Dios nos guarda de la tempestad, eso Dios nos guarda de la inundación, eso aquí no pasa nada. Y él hizo su casa sobre la arena, y cuando vinieron las dificultades, ¿qué pasó? Su casa cayó, porque nosotros debemos entender que nosotros en esta tierra no estamos en un paraíso. La palabra de Dios dice que en este mundo nosotros tendremos aflicciones. Dice que en este mundo nosotros vamos a tener dificultades. Es decir, que usted y yo tenemos que prepararnos de antemano para cuando esas dificultades vengan, ¿sí? Es porque usted, ¿por qué cierra la puerta? ¿Por qué le echa candado? Porque usted sabe que si la deja abierta puede venir un ladrón. Pero usted dice, no, eso Dios nos protege, eso Dios nos guarda, y deja la puerta abierta de par en par. ¿Qué va a pasar? El diablo va a venir y lo va a robar, porque a veces el cristiano pierde la prudencia o pierde la sagacidad de cuidarse, porque él deja todo al azar y a la suerte y no entiende que nosotros estamos en un mundo malo entre lobos que quieren venir a dañarnos, y que nosotros debemos tener la prudencia para guardar nuestra casa, para guardar nuestros hijos. Es lo que hacían nuestros papás antes. Es que el mundo hoy en día como cristianos nos ha condicionado para que nosotros pensemos que todo es amor y que nosotros tenemos que aceptar todas las cosas, cuando la palabra de Dios no enseña eso. Cuando usted era niño y usted se iba con un amiguito que era así como torcido, ¿su papá qué hacía? Cuando lo veía, yo no lo quiero ver con ese muchacho. Y uno, papá, chito, chito. El papá, ¿cuál chito, chito? El papá de una vez le iba diciendo, y si vuelvo a ver ese muchachito en esta casa, no vuelve. Y lo guardaron, y el otro decía, ay, tan grosero su papá. Pero el papá lo estaba cuidando a uno de que otra persona viniera a dañarlo. Hoy en día, el cristiano viene que ve que se le acerca la mala influencia a su hijo y, ay, no, porque es que toca aceptarlos a todos. Y entonces, ¿qué van a decir de nosotros que somos cristianos si le prohibimos el ingreso al joven a nuestra casa y permitimos que el diablo entre a nuestra casa, que el pecado entre a nuestra casa? Porque es que como somos cristianos tenemos que aceptar todas las cosas. Y eso no es así. Cuando usted tiene la sagacidad y la prudencia dada por Dios para ver el peligro, usted tiene que cuidarse del peligro. Usted tiene que cuidar a sus hijos del peligro. Usted tiene que cuidar su casa del peligro. Si usted ve que una persona viene a atentar contra su fe, que viene a arrastrarlo, que viene a inundar su mente, usted tiene que aprender a decirle a esa persona, no. Y usted tiene que aprender a cortar con eso, para que eso no venga a dañarlo. Eso hace parte de la prudencia y de la sagacidad que Dios quiere que nosotros tengamos para cuidarnos en medio de lobos. Acá en Colombia tenemos un dicho que es papaya puesta. ¿Qué nos enseña la prudencia y la sagacidad? A no dar papaya. Entonces a veces cuando un cristiano dice, no, cuidado con eso, ay, es que usted sí es desconfiado, ay, es que él no es que sea desconfiado, es que él tiene una prudencia, una sagacidad, que está viendo algo que usted no está viendo, pero que le puede hacer daño, que le está diciendo, alerta, cuídese, pilas, ojo. Amén. Es como usted ve los servidores acá al frente y usted ve un servidor allá atrás. Por ejemplo, usted ve a mi papá allá atrás y usted dice, pero el hermano Ricardo, él es el que está encargado de la seguridad. Porque así como entran hermanos muy lindos, también puede entrar un ladrón. Y entonces que cuando venga el ladrón le decimos, hermano, Dios te bendiga, Dios te ama. No, usted tiene que defenderse. Porque el diablo viene a atacarlo a usted, viene a atentar contra usted. Y entonces porque yo soy cristiano, ay, gloria a Dios, aleluya. Si usted que ve que viene un ladrón, entonces usted se vaya, ay, ¿Cristo te ama? No, si usted ve un ladrón, ¿usted qué tiene que hacer? Corra, porque si no lo van a robar, hasta lo matan. Eso hace parte de la prudencia y de la sagacidad que como hijos de Dios necesitamos tener. Amén. Por eso Dios nos dice, ustedes están como ovejas en medio de lobos. O sea, el Señor nunca desconoció el peligro que hay sobre nosotros. Por eso nos dicen, sean sencillos como palomas, o sea, fluyan en amor, pero también sean prudentes, sean sagaces, sean hábiles como la serpiente. Y astucia es otro sinónimo de la prudencia y de lo que hemos visto, significa que es hábil para evitar ser. ¿Cuántos han visto? Yo he visto cristianos llegar a esta iglesia a engañarnos y nos han engañado.
Ay, pastor, es que si usted supiera la situación que yo estoy, y lo roban a uno así en el nombre de Cristo. Y el Señor dice que nosotros debemos tener esa habilidad para evitar ser engañados. ¿Sabe usted que en las iglesias hay personas que buscan robar su economía? Con 2 aleluyas, un amén, gloria a Dios. A veces hacer negocios entre cristianos es más difícil que hacer negocios con los incrédulos. Porque, por ejemplo, usted le va a vender un carro a un hermano y usted empieza, amén, hermano, gloria a Dios, este carro es del Señor, aquí solo se ha escuchado alabanza, y esto solo, y es, un momentico lo engañó y usted terminó regalándole el carro y usted ni se dio cuenta cómo. Usted dirá, ay, la pastora Teresa, yo lo he visto, hermanos, lo he visto. Por eso Dios nos dice que nosotros tenemos que aprender a ser sagaces, astutos, hábiles, para evitar que nos engañen en el nombre de Dios. Porque dentro de la iglesia hay personas que en el nombre del Señor lo roban. A son de una ofrenda voluntaria que usted no quería dar, pero lo robaron. ¿Sí? También significa astucia que usa sus habilidades a su favor. Es decir, que usted debe usar esa astucia que Dios nos da, o debemos pedir que Dios nos dé astucia para evitar ser engañados. Quiero aclarar que yo no le estoy diciendo que nosotros debemos ser como las serpientes para engañar y maltratar a otros. No, la astucia nosotros la debemos usar para cuidarnos a nosotros mismos. Porque estamos como ovejas en medio de lobos. Entonces, miremos lo que nos dice Lucas 16:8. En Lucas 16 hay una historia de un mayordomo. Y ese mayordomo, el jefe lo vio que era un mal administrador. Y el mayordomo se dio cuenta que el jefe lo iba a echar. ¿Y sabe qué hizo el mayordomo? Él empezó a llamar a todos los que le debían al jefe. Él dijo, venga, ¿usted cuánto le debía a mi jefe? Y el señor le decía, no, le debo 100. Anote ahí 50, que solo le debe 50. Y le perdonaba 50. A otra le decía, ¿usted cuánto le debe? 80. No, pues anote ahí 40. Y le iba perdonando a cada uno la deuda que él tenía con su amo, porque él dijo, no, pues si mi amo me despide, yo ya estoy viejo. Y yo para trabajar cavando y haciendo otra cosa, no, yo mejor me busco el favor de la gente para que cuando mi amo me eche, pues me reciban en la casa de los otros porque yo les perdoné la deuda. Y miren lo que dice el versículo 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y miren lo que dice, porque los hijos de este siglo son, ¿se acuerda lo que el pastor enseñó? ¿Qué significa este siglo? Este sistema, la corriente del mundo. Dice, los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. O sea, la gente incrédula son más abejas, más avispados para tratar con las personas que nosotros. Y ahí vemos que la gente incrédula es sagaz para engañarnos. ¿Por qué tantos cristianos cachoneados? Ay, es que estoy con la hermanita, me fui al grupo familiar. Ah, sí, no me diga, con la hermanita, gloria a Dios, aleluya. Porque cuántas infidelidades dentro de la iglesia. Ustedes van a decir, no, pastor, eso pasa fuera de la iglesia. No, hermanos, en la iglesia pasa. Porque en el nombre de Dios decimos, no, no pasa nada, y entonces la hermanita se va con el hermanito solo, así para arriba, para abajo, el diablo actúa. Entonces no porque es cristiano, entonces usted tiene la garantía que no va a caer. Mentira. Por eso uno tiene que aprender a ser sagaz, prudente. A veces la gente dice que uno es cansón, que uno es fastidioso. No me importa, pero yo estoy siendo prudente y cuidando. En mi casa no entra nadie. Y si entra, yo estoy ahí con los 2 ojos mirando. Mis hijos no se relacionan con cualquiera. Y si se relacionan, estoy atento. Y si hay que hacer algo, se me sale. Así de sencillo. ¡Ay, que la pastora tan terrible! Sí, porque yo soy prudente. No voy a dejar que el diablo venga y se me meta a la casa. En el nombre de Cristo y del amor. No. Nosotros necesitamos aprender a ser prudentes. ¿Por qué nos roban? Porque la gente piensa que los cristianos somos bobos. No podemos permitir eso. ¿Por qué vamos a permitir que el diablo nos robe lo que Dios nos dio con bendición? ¿Por qué?
Necesitamos aprender a ser sagaces y necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa habilidad de ser sagaces en el trato con los demás. Hacer negocios. Hermano, si usted es cristiano y usted hace negocios, usted no está negociando con Dios, usted está negociando con el diablo. Entonces, ¿qué? Negocie, trabaje. No tiene por qué regalar su trabajo porque usted es cristiano. No. Aprenda a negociar. Usted mire un hijo del diablo a negociar con un cristiano, ¿cómo es? No, pero es que ese carro está viejo, pero es que... En lo que hablábamos del carro, ya el cristiano lo robó. Ahora usted vea cómo vende un incrédulo con un creyente un carro. No, es que ese carro ya está viejo, es que... Y le saca rebaja como sea, porque son más hábiles en su trato con los demás. Usted debe entender que usted es cristiano y usted es luz, pero usted está en medio de lobos. Y si usted trabaja y negocia, usted tiene que aprender a negociar con sabiduría, con inteligencia, con la habilidad de Dios. No dejarse robar, porque el hecho de que usted sea cristiano no significa que usted deba ceder todo lo que Dios le ha dado a usted al diablo. No, señor. Usted necesita aprender también a moverse y a trabajar con honestidad, pero sin que lo roben. Amén. Pero qué alegría, qué entusiasmo. Amén. Nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos habla y nos muestra que Jesús es Cordero, pero también, y nosotros vemos que el diablo intentó engañar a Jesús, pero Jesús fue hábil, fue sagaz y no se dejó engañar. Amén. Los fariseos intentaron engañar a Jesús. ¡Ay, maestro bueno! Y ellos llegaban a decirle, y el Señor les decía, ¿pero por qué me dicen bueno si bueno solo es Dios? Y ellos llegaban a tenderles trampas al Señor. ¡Ay, debemos pagar! Pero con son de amor, de cristianos. Hermano, ¿debemos pagarle al César los impuestos? Tendiéndole una trampa para que cogieran a Jesús. Y el Señor les dice, ustedes sí son bien hipócritas. O sea, el Señor, con respeto, era hábil y sagaz y nunca se dejó engañar, ni cayó en las tentaciones del diablo, ni se dejó engañar por los fariseos. A veces gente cristiana, ay hermanito, gloria a Dios, ay es que usted es tan lindo, usted que es tan buena gente, usted que ora, usted que es un ángel caído del cielo, y con esas lindas palabras lo roban, lo endulzan, lo embaucan. ¿Sí? Usted que es tan generoso, es que llevo tantos días sin comer, es que mis hijos, y es usted llora, sufre, entrega todo, y cuando mira, era mentira todo lo que le dijeron, y fue tumbado, timado, engañado, porque no somos sagaces, no entendemos que estamos en medio de lobos, y que gente en el nombre de Dios va a venir a querer hacernos daño. ¿Cuántas hermanitas llegan a la iglesia? ¡Ay, pastor! ¡Usted tan lindo! ¡Mi pastor! Y después buscan acercar a mi pastor en adulterio para que se acabe la iglesia. Lo he visto con mis propios ojos. Vi una vez una pastora llorando porque ella una vez me contaba y ella me decía, yo desde que vi que esa mujer entró, yo vi algo en ella, dentro de mí que no me gustó. Y cuando ella me contó, le dije, échela. Ay, pastora, ¿cómo se le ocurre que yo la voy a echar de la iglesia? No, es que ella es cristiana. Le dije, si usted ve peligro, échela. A ella le pareció que lo que yo había dicho era muy fuerte. No la quiso echar de la iglesia. Después, ella era la amante del pastor y destruyó la iglesia. Porque el diablo también se congrega. El diablo va a buscar que los hermanos caigan, el diablo va a buscar hacerte caer, el diablo va a buscar hacerte retroceder, el diablo va a buscar que el pastor caiga, que la pastora caiga, que los líderes caigan. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Por eso Dios nos dice que nosotros tenemos que aprender a ser prudentes, sagaces, hábiles para ver el engaño del diablo y no caer en él. Por eso Dios nos dice que estamos en medio de lobos y que debemos aprender a ser sagaces y debemos aprender de Jesús. En 2 de Timoteo 3, yo creo que yo no voy a acabar esta enseñanza. 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5, mire lo que dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿De qué nos ha venido hablando el Señor estos días? ¿De tiempos? ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Y es por el tiempo el peligro?
No, mire lo que dice, porque habrá ¿qué? Y Dios, ¿qué nos dijo en el versículo pasado? Que nos teníamos que cuidar ¿de quiénes? De los hombres. Y mira el tipo de hombres en el que estamos rodeados en estos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores. Todo para mí, yo, amadores. Desde que yo esté bien, haya que hacer lo que haya que hacer, no importa, desde que yo esté bien. Hombres amadores de sí mismos. Sigue diciendo, ávaros, que eran siempre más, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de oveja. Ay, de oveja. ¿Sabe cuál es el mejor disfraz que le gusta al diablo? La oveja. Él quiere parecer oveja. Dice, tendrán apariencia. Hermanito, gloria a Dios. Ellos tienen lenguaje cristiano, tienen apariencia de santidad. Ay, aleluya, gloria a Dios. El Señor tan bueno. Apariencia de, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice a estos, sea astuto para identificarlos. Sea astuto para identificar el peligro. Sea hábil, sagaz para identificar de quién se tiene que alejar. Ay, pastora, sí, hay cristianos de los que usted se tiene que alejar. Porque usted sabe que son como una garrapata del diablo que lo va a succionar y va a robar lo que Dios le ha dado a usted. Entonces uno necesita tener mucho cuidado. Mire, yo preparando esa enseñanza, yo pensaba en mi papá. Porque yo siempre he sido así, paloma. Siempre he sido paloma. Pocas veces serpiente, por eso me han engañado. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo me hablaba de eso, yo decía, claro, porque cuando uno llega a Cristo, a uno le quieren robar la sagacidad, porque le muestran que la sagacidad es mala, pero la sagacidad es mala para hacerle daño a otra persona. Así como ellos buscan esas sagacidades para hacernos daño, ellos son hábiles para engañar. Es como la mujer que es hábil para engañar al marido. No, mi amor, pero si es que yo estaba allí nomás. Sagaz para engañar. Pero nosotros debemos ser sagaces para no ser engañados. No para engañar, sino para no ser engañados, para prevenir. Que a veces yo miraba a mi papá y yo decía, ay, pero es que mi papá sí es exagerado. Y cuando mira decía, tenía razón. Porque él veía y podía ver cosas que uno a veces por ser tan paloma no ve. Y uno necesita pedirle a Dios que Dios nos dé esa habilidad, esa sagacidad para ser prudentes y ver las cosas antes de que sucedan y no podamos ser engañados. Yo creo que yo ya continuaré el otro miércoles, ¿sí? Porque es mucha la enseñanza que tengo y tampoco la quiero dar corriendo. Quiero que la demos y que entendamos lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Porque esto es algo que Dios me enseñaba y me decía, nosotros necesitamos aprender también a ser sagaces para evitar que el diablo nos corte la cabeza. Porque ¿sabe qué le pasa a una oveja boba en medio de lobos? Se la tragan. Y nosotros no podemos permitir que el diablo venga a tragarnos. No podemos permitir que el diablo venga a tragar nuestros hijos. No podemos. Por eso necesitamos recibir esa sagacidad de parte de Dios para ver el peligro, evitarlo y no permitir que el diablo nos destruya. Porque estamos en tiempos peligrosos. Y Dios dice que debemos cuidarnos de los hombres. Y mira el tipo de hombres en el cual estamos viviendo. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.